Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Alison Tiqueiza y voy a realizar la entrevista. Buenas tardes. Ya. ¿Cómo usa su lengua en diferentes contextos? ¿Con la familia, en la escuela, el colegio, en el trabajo, en las mingas o en otras actividades comunitarias o en fiestas y celebraciones? Bueno, primeramente el idioma quichua se utiliza, ¿no?, en la actualidad en diferentes contextos, como hablando de la familia, por ejemplo, con mis padres, con mis madres, con mis hermanas, hermanos, sí lo utilizo, ¿no? Lo hablamos en quichua. A veces cuando estamos en familia, pero de repente alguien no entiende, algunos jóvenes en la actualidad casi no entienden mucho, entonces cuando no entienden a veces nos pasamos nomás al idioma castellano, pero en la familia se habla, ¿no? Hablando de la familia en que estoy viviendo, en cambio ellos no saben hablar el idioma quichua, entonces más bien ahí con palabritas o algunas frasecitas pequeñas se les dice, ¿no? A veces un saludo, digamos, alichichi, buenas tardes, o alituta, buenas noches. Entonces en ese contexto, o sea, se utilizan palabritas o frases que se pueda llegar a entender. Eso es porque justamente cada familia ha vivido de diferente forma, ¿no? Hay familias que practican el idioma y hay familias que no practican. Entonces a veces solo entienden o a veces no lo entienden. Entonces todo depende de en qué contextos te encuentras, ¿no? Hablando del trabajo, justamente yo soy un docente de educación intercultural bilingüe. Ahí me toca poner de hecho en práctica el idioma quichua. Si estoy en la institución educativa, pongo en práctica la lengua quichua, hablo en quichua, me toca compartir conocimientos en quichua y eso es mi trabajo, ¿no? Y asimismo, si estoy en una oficina, de hecho también entre compañeros, como somos docentes quichuas, docentes que trabajamos fortaleciendo la educación intercultural bilingüe, entonces de hecho hay momentos que nos toca poner en práctica el idioma quichua. Y hay momentos que a veces nos toca compartir conocimientos del quichua o conocimientos o metodologías del quichua, pero a veces hacer entender a docentes hispanos es un poco complicado, entonces de hecho utilizamos el idioma castellano. De igual forma en las comunidades, hablando dentro de la comunidad aquí, bueno, en las mingas sí se habla con algunas familias en quichua, ¿no? Pero con otras familias así mismo se habla en castellano. De igual forma, en asambleas o reuniones también, acá en nuestra comunidad, muy poco utilizamos el idioma quichua, ¿no? Pero ya para hablar así en confianza con las familias que están dentro de la reunión, sí se habla en quichua, ¿no? Pero por generalizar a nivel de la asamblea, se habla en castellano porque hay familias que no entienden mismo el idioma quichua. Entonces esa es la realidad que se vive, ¿no? De igual forma en las fiestas sí, creo que en mayor parte se pone en práctica el idioma quichua. Posiblemente si es que están con familias que no hablan quichua, se habla en castellano, pero si es que estamos entre quichuas, entre familias indígenas que entendemos el idioma, hablamos. Entonces, pero hay familias asimismo indígenas que no hablan el idioma quichua, tenemos que de hecho hablar en castellano. Esa realidad lo tenemos acá y yo creo que sí es necesario poner en práctica la lengua en diferentes contextos. Ya. ¿Conoce sus derechos lingüísticos? Bueno, de mi parte sí conozco los derechos lingüísticos que existen a nivel del país y a nivel internacional, ¿no? Eh, Todo pueblo, toda cultura tienen diferentes costumbres, tradiciones, y hablando de la nacionalidad, tiene su propia lengua, ¿no? Entonces, nuestro pueblo, hablando de los pueblos otavalos, tiene una nacionalidad y esa nacionalidad tiene su propia lengua. Entonces, hay derechos para poner en práctica dentro de la Constitución de la República, ¿no? Entonces, ahí manifiesta de que nosotros debemos valorar, nosotros debemos
poner en práctica el idioma quichua, especialmente en las comunidades indígenas que habitamos en toda la zona, ¿no? Hay muchas veces que comunidades que están cerca a la ciudad, hay veces que no ponen en práctica el idioma quichua, pero ya en las comunidades más adentro sí se pone en práctica el idioma quichua. Entonces sí es necesario conocer los derechos lingüísticos para poner en práctica y valorar nuestra cultura, nuestra identidad. Identifique al menos 3 desafíos que enfrentan los hablantes de las lenguas indígenas para ejercer sus derechos lingüísticos. Bueno, en primera instancia, justamente todos los pueblos indígenas, todas las comunidades indígenas, en verdad actualmente están preocupados de que nuestra cultura, nuestro idioma se está perdiendo. Están dándose cuenta de que la otra cultura está dominando a nivel de todos los campos de vida que tenemos. Entonces, ya en las comunidades indígenas se dan cuenta de que muchas costumbres que se acoge es de que son costumbres del mundo occidental o del mundo de la ciudad. Entonces, yo creo que actualmente ya estamos preocupados de que sí debemos poner en práctica el idioma en diferentes contextos, ¿no? En diferentes campos, especialmente en el campo educativo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Por eso justamente ya hace 30 años atrás se creó la educación intercultural bilingüe para poner en práctica lo que es la lengua quichua. Pero la realidad es un poco diferente, ¿no? O sea, no existen profesionales en idioma quichua, ni las propias universidades, ni el propio Ministerio de Educación no impulsa el idioma quichua. El mismo Estado no toma mucho en cuenta al idioma. Piensan que todos somos iguales y a la final no ayuda a fortalecer lo que es la lengua, ¿no? Entonces, por esa razón, actualmente, por más que a los gobiernos se les pida que apoye a la lengua, que apoye a la educación, no lo hacen. Entonces, a lo menos siempre dicen no hay presupuesto, hasta inclusive para el desarrollo de la comunidad no hay presupuesto, entonces no apoyan, ¿no? Entonces, es necesario de que actualmente los pueblos mismos, los dirigentes, las autoridades mismas se den cuenta de que se está perdiendo nuestra cultura, se está perdiendo nuestra lengua, entonces tenemos que, de hecho, crear tal vez algunas normas, algunas leyes para que pongan en práctica en diferentes contextos, sea en el trabajo, sea en la educación, sea en las comunidades, sea en reuniones o asambleas, deben poner en práctica. Entonces, para ello sí hay que crear normas en donde se apliquen en cada pueblo, en cada estado, ¿no? Entonces, eso sería mi percepción, ¿no? Actualmente, y yo creo que el mismo Estado también debe, los asambleístas que son creadores de normas, leyes, deben crear una norma en donde se diga, ¿no?, que se aplique en todos los pueblos y nacionalidades indígenas la lengua autóctona o la lengua ancestral. Y a pesar de que actualmente el Estado, la Constitución reconoce que hay pueblos y nacionalidades, inclusive a nivel nacional está dicho y escrito en la Constitución, en donde dice que además del castellano, el quichua y el shuar son idiomas que se deben poner en práctica, pero no lo hace. La misma sociedad globalizada un poco margina, ¿no?, a las lenguas ancestrales, margina, nos deja a un lado y más bien se dedican a seguir fortaleciendo a la otra educación que tenemos actualmente. Eso es todo.